Bien, continuamos en nuestra segunda parte de nuestro espacio aquí en Avanza en 8 Televisión y les vamos a hablar ahora de una sentencia cuanto menos para estudiarla y afecta a muchas miles de personas, miles de familias en todo el país. El pasado día 10 el Boletín Oficial del Estado publicó la reforma del impuesto de plusvalía municipal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a partir de este momento quienes demuestren que no han obtenido beneficios con la venta o con la recepción del inmueble, pues no tendrán que abonarlo. Hablamos de muchos millones de euros. Pero claro, todo esto deriva del año 2017 en el que el abogado jerezano, y además nuestro invitado hoy, José Cepero, amigo, pues ganó a nivel nacional una sentencia que, bueno, dio que hablar a todos los niveles. Digamos que es una continuación de lo que en 2017 provocó un auténtico terremoto en todos los ayuntamientos. Quizás no es persona grata de los ayuntamientos y a partir de ahora no sé si tampoco lo será. Pepe Cero, que también bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Eres el infante terrible de los ayuntamientos? Soy su enemigo íntimo. Bueno, en definitiva, el año 2017 fue un punto y aparte, un punto y seguido, mejor dicho, en un varapalo judicial que se llevaron los ayuntamientos después de muchísimos años llevando a cabo o recaudando un impuesto que a todas luces se veía que era ilegal. Vamos a hacer un poco de historia para que la gente nos entienda. ¿Cómo surge todo? Bueno, pues efectivamente en el año 2017, tras una importantísima batalla, ¿no? Judicial, conseguimos que se declarara la inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía municipal en los casos de transmisiones por pérdida. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, pues se abriera el melón, claro. y que se plantearan muchos juzgados, muchos tribunales y consecuentemente el Tribunal Constitucional en posteriores sentencias la inconstitucionalidad del tributo. Es decir, cuando hablamos de inconstitucionalidad de un impuesto hablamos de su muerte, es decir, no puede haber mayor, para entendernos, ilegalidad o causa de nulidad de una ley el que contradiga la Constitución, ¿no? ¿Se puede decir, por tanto, que era ilegal entonces? Desde un principio, claro, y eso es lo que conseguimos. Eso fue lo que conseguimos desde Jerez de la Frontera, ¿no? Conseguir que se dejara de cobrar un impuesto tan injusto a tantísimas familias, ¿no? Estamos hablando de un tributo que recauda una media anual de unos 2.500, 3.000 millones de euros. Eso hemos conseguido al final de mucha batalla, de mucha lucha, el que se le ahorre a la familia a nivel nacional, ¿no? ¿Y realmente se ha dejado de cobrar o algunos ayuntamientos han continuado como diciendo si cae, cae? Claro, es que ten en cuenta que estamos hablando de la espina dorsal de la financiación de los ayuntamientos, con lo cual el dejar un ayuntamiento sin este impuesto es dejarlo sin su principal fuente de financiación o una de las principales fuentes de financiación. Entonces, como tú bien dices, los ayuntamientos se enfrentaron al abismo presupuestario y siguieron cobrando liquidaciones. Muchos ayuntamientos siguieron cobrando liquidaciones aún a sabiendas que no debían de cobrarlas. Por supuesto, todas esas liquidaciones, bueno, los que nos han llegado al despacho, se han ido ganando y se han ido devolviendo el dinero con intereses de demora. Pero había muchos ayuntamientos que han seguido cobrándolo porque se quedaban sin esa financiación y sin posibilidad material de pagar las nóminas, siquiera de los ayuntamientos, ¿no? Desde ese momento, el despacho Cepero y Salido, www.ceperoysalido.com, se recibieron cientos y cientos de solicitudes de información en principio y después de demandas contra los ayuntamientos para decir, oye, me tienes que devolver eso. ¿Qué porcentaje de esa devolución se efectuó? Bueno, aproximadamente. Claro, la justicia es lenta. Claro. La justicia es lenta. Entonces estamos hablando de una sentencia, claro, empieza la batalla a nivel masivo, ¿no? Ten en cuenta que la sentencia se publica en el BOE en junio del 2017, con lo cual, desgraciadamente, los juzgados tienes que pasar una vía administrativa pidiendo la devolución y ante la denegación o el silencio denegándotelo del recurso que interpongas o del escrito que interpongas, tienes que irte al juzgado. Y un juzgado, pues, desgraciadamente, tiene la duración que tiene. Por lo tanto, las sentencias están empezando a llegar de hace un año para acá y prácticamente en su totalidad están ganándose y se está devolviendo el dinero, insisto, junto con intereses de demora. Es decir, el contribuyente, la persona tiene que saber que no solamente te van a devolver tu dinero, sino que te van a resarcir prácticamente, ¿no? O en cierto modo en el daño que se te ha causado con los intereses de demora que se te debe, con lo cual te van a devolver mal. Y si vamos a vía judicial,
generalmente se condenan costes a la administración. Pero paradójicamente para algunos ayuntamientos les compensa de las personas que no protestan, que no van a juicio, claro, porque es poco dinero o porque no quiero meter en jaleo, porque me va a tardar mucho tiempo, le compensa a lo mejor esa diferencia. Efectivamente, eso desgraciadamente es así, ¿no? Siempre se juega con la estadística a este nivel y a cualquiera, ¿no? Y entonces, como tú muy bien dices, hay liquidaciones como, por ejemplo, no sé, una cuantía pequeña, una persona, no sé, mayor, o una persona que por las razones que sea, no quiere complicarse la vida yendo a un abogado y yendo al juzgado y tal, la paga y punto, se olvida o intenta olvidarse, ¿no? Pero claro, es una injusticia que aquí estamos para intentar resolverla, claro que sí. Y no sé, desde mi desconocimiento, un juzgado o la justicia en general no puede decir el ayuntamiento no emita a usted este residuo de plusvalía porque es ilegal. Bueno, ¿Por oficio me refiero? Bueno, el Tribunal Constitucional ya la sentencia del año 2017 ordena al legislador, es decir, ordena al gobierno que haya una ley que no ha hecho. ¿De acuerdo? Es decir, en esta última sentencia de octubre, del 26 de octubre del 2021... Sí, ahora hablaremos de ella. Efectivamente, en esta misma sentencia se le reprocha al gobierno, al Estado, en su versión legislador, que no haya hecho la ley después de 4 años, ¿no? Y que haya sumido a los ciudadanos en esta incertidumbre, en esta inseguridad jurídica y en este abuso por parte de los ayuntamientos, por aprovecharse precisamente de esa estadística que tú estás comentando, ¿no? Es decir, como hay este vacío, esta inseguridad, claro, y cada ayuntamiento, decide hacer lo que buena o malamente entiende que debe hacer, lo hace. Entonces, solamente puede obtener el amparo judicial en el juzgado. Porque aunque tú instes a los ayuntamientos a que de oficio anulen una liquidación, hay ayuntamientos que sí lo hacen y ayuntamientos que no. Es muy complicado que un funcionario te emite una liquidación el lunes y tú el viernes le plantees que o te ha engañado o se ha equivocado, ¿no? Y es muy complicado que ese funcionario admita una de las dos opciones. Pepe, no sé, me imagino que cualquier persona que nos está viendo ahora y a nivel ciudadano, a nivel de pie, los que no somos juristas, no somos abogados, no tenemos conocimientos jurídicos, decimos, bueno, es que si mañana me viene el ayuntamiento y me pone un impuesto por respirar, por ejemplo, me lo puede poner. ¿Y que así es? Claro, me lo puede poner, yo puedo recurrir, pero igual tengo que aguantar 2 años o 3 años hasta que al final me dé la razón. Pero es que no hay solución. Es decir, para eso estamos los profesionales del derecho, para hacer cumplir la ley, para defender los intereses y los derechos de nuestros clientes y reparar las situaciones de injusticia, claro que sí. Para eso estamos. Igual que el médico está para curar, el abogado está para defender. Me gusta esa frase y me la quedo. Vamos a poner un caso práctico porque yo creo que muchas personas que nos están viendo quieren que ejemplifiquemos algún dato importante. Por ejemplo, un familiar mío fallece, vamos a poner una tía, por ejemplo, y obtengo en herencia una casa, una propiedad determinada, y me dice el ayuntamiento que tengo que pagar una plusvalía. Y digo, bueno, pues si no es una compra, no es una venta, no es un alquiler, no es una cesión, sencillamente una cesión por parte de herencia. En muchos casos esa herencia, digamos que es envenenada, cuando tienes que pagar un determinado tipo de plusvalía. ¿Eso a partir de ahora desaparece? Bueno, no. A partir del 10 de noviembre, que ha sido publicada la nueva ley de haciendas locales, ya sí se puede cobrar. Es que, vamos a ver, la sentencia del Tribunal Constitucional, la última, lejos de arrojar una seguridad jurídica, lo que ha creado ha multiplicado los distintos escenarios que nos encontramos antes de la sentencia. Es decir, hay que analizar caso a caso. Es decir, a tu pregunta, a tu caso, efectivamente, si ahora mismo fallece una persona y nosotros heredamos un bien, no tendremos, el ayuntamiento lo más seguro es que nos pida el impuesto de plusvalía. Habrá que analizar qué situación es para ver si realmente tenemos que pagar o no plusvalía. Por ejemplo, si el bien, al valorarlo en la herencia, tiene un valor inferior al que tenía cuando esa persona, cuando el causante, cuando el fallecido adquirió ese bien, no tendremos que pagar plusvalía. Si ese inmueble se encuentra en un casco histórico de un municipio en el cual no exista un plan especial de reforma y conservación del casco histórico, de conformidad con, bueno, no voy a arrojarte encima, pero para que nos entendamos, tampoco habrá que pagar plusvalía. Es decir, hay una serie de supuestos que habrá que ver cuál es el caso concreto. Por ejemplo, si se ha producido el fallecimiento, para poner el caso ahora mismo candente de la sentencia del Tribunal Constitucional, entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre, que será la nueva ley, ahí no hay plusvalía. Es decir, hay un paréntesis. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Pero
ahora más que nunca, nosotros siempre hemos dicho, siempre me habrás oído decir, sí, que huyamos de la automedicación jurídica, ¿no? O sea, huyamos del modelo prototípico que está en San Google y que acudamos a un profesional. ¿Por qué? Porque hay que analizar caso a caso. Y ahora aún más, porque nos encontramos con que, según el momento, antes del 17, del 17 al 19, del 19 al 20, y dentro al 21, y dentro del 21, del 26 al 10 de noviembre, hay varios mundos y varios escenarios en los que un mismo supuesto prototípico, herencia o compraventa de piso, donación de... Un caso prototípico puede tener una consecuencia u otra, un tratamiento u otro. ¿Y si el ayuntamiento obliga a pagar la plusvalía porque si no, no te doy el papel que te hace falta para inscribirlo en el registro? ¿Eso puede pasar? Eso ya no puede pasar. Eso fue una de las consecuencias. Teóricamente. Y en la práctica, es decir, y gracias a Dios, a raíz de nuestra sentencia del 2017, uno del maremoto jurídico que provocó fue la modificación precisamente de la ley que regula esto precisamente, es decir, con lo cual ya no, antiguamente tú tenías que demostrar que habías pagado el impuesto de plusvalía para acceder al registro de la propiedad, y ya no, ahora simplemente con acreditar que se ha presentado al ayuntamiento el dato de haber transmitido, ¿vale? Y para eso los notarios telemáticamente transmiten, cuando se hace una escritura pública al ayuntamiento, el hecho de haberse transmitido, ya se inscribe la transmisión. Es decir, ya no tienes por qué pagar, ya simplemente con haber acreditado, haber comunicado la transmisión, se inscribe. Porque antes era, pague usted y proteste mañana. Efectivamente, antiguamente era paga y después te inscribo, y ya no. Bueno, de hace unos años para acá no. Todo deriva evidentemente de un concepto que habrán escuchado ustedes y que aparece en los papelitos cuando a usted le dan cualquier escritura, que es el denominado valor catastral. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo se mide eso? ¿Qué es el valor catastral? ¿Quién nos dice a nosotros que nuestra vivienda está a un precio o está a otro? Porque a la hora de ir al notario, eso lo van a mirar muy bien, incluso nos pueden hasta multar si el valor que se considera de catastral no es el indicado por parte de la compraventa. ¿Eso quién lo define? ¿Cada ayuntamiento? No, eso lo define Hacienda. Hacienda. Hombre, el valor catastral... ¿Y hay un parámetro fijo para establecerlo? Bueno, hay muchísimos. ¿O es aleatorio? No, hay muchísimos parámetros. Lo que pasa es que yo creo que no lo entiende ni el que lo hace. Vale. El valor catastral yo siempre digo que es la gran gatera, ¿no?, que tenemos. Es decir, nadie se acuerda del valor catastral hasta que se aplica. Y se aplica en el 90% de la tributación española. El valor catastral es como tú bien has dicho, es un valor que se establece, un valor estadístico, en torno al cual giran el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de plusvalía, la posibilidad de que la administración tributaria te compruebe cuando hay una herencia, una transmisión, toda una serie de tributación, de impuestos, y no le echamos cuenta. Es decir, el valor catastral, bueno, vemos el recibo de contribución, decimos, tengo que pagar X, hoy qué caro, o no qué caro, pero nadie cae en que todo eso es consecuencia de un valor catastral. Y el valor catastral hay que tenerlo muy en consideración. De hecho, hay ahora una reforma, un gran catastrazo que nos viene, que tendremos que estar muy pendientes, porque No me asustes. Bueno, con Hacienda pocas veces podemos estar tranquilos, ¿no? Por lo cual tendremos que estar siempre, si no asustados, por lo menos alerta, ¿no? Y estar siempre prevenidos. ¿Sí? Yo procuro pasar por la Plaza de las Marinas siempre muy alejado del edificio, no vaya a ser que alguien me llame desde allí. Venga usted para acá. Hace poco tiempo, hace 1 año y medio o 2 años creo recordar, se suprimió el peaje de la autopista. Y ahora nos están diciendo que probablemente haya un impuesto por pasar por determinadas carreteras, etcétera, etcétera. Ahora se suprime la plusvalía, pero sin embargo nos están diciendo que puede que haya una modificación normativa para intentar salvar este impuesto. Ya existe. Desde el 10 de noviembre la ley de haciendas locales, la modificación. O sea que no se puede permitir el lujo en los ayuntamientos de quitarse eso, y entonces buscan otra historia. Efectivamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguiremos en la lucha. Yo personalmente considero que la nueva ley de haciendas locales trae mucha deficiencia, trae mucha cuestión para discutir. La batalla no terminó aquí, ni muchísimo menos. La batalla terminará cuando se suprima este tributo tan injusto, desde mi punto de vista, tan sin sentido. Y no pararemos para que así sea. Al menos ese es el compromiso del bufete Cepero y Sarido, que a los hechos nos remitimos, ¿no? No hemos parado nunca de pelear y participar no solamente en la supresión, por lo menos hasta donde hemos podido, y seguiremos,
de este tributo, sino como otros muchos, como el impuesto de sucesiones y donaciones, que tan activamente hemos participado en su supresión, en su bonificación, ¿no? Con lo cual la lucha no puede terminar, pero no por una, sino porque es nuestra deformación personal, iba a decir profesional, no, pero personal, ¿no? Aquel que no tiene eso en el ADN no es tan combativo, ¿no? Y entramos a la madre del cordero, el carácter retroactivo de esto. Es que hace 5 años tuve que dejar de percibir una herencia porque los impuestos eran tales que dije, mire usted, la casa se la queda usted Estado porque es que no puedo asumir el concepto de la plusvalía. Y ahora me dicen que, bueno, pues no hace falta pagar plusvalía. ¿Qué ocurre? O sea, y mis sensaciones incluso personales, que he tenido que hipotecar una casa o que he tenido que abandonar una herencia, ¿qué ocurre con el carácter retroactivo? ¿Se puede exigir ahora? Se puede. ¿A fecha de hoy? A fecha de hoy se puede. Hay que esperar a que salga la sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el BOE, ¿vale? Eso es lo primero que quiero plantear, porque hay una fiebre de, oye, ¿qué pasa con lo mío? Oye, que yo quiero... Yo el consejo que doy, o el que damos desde Bufete Cepero y Salido, es que esperemos a la publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, de la sentencia. Pues ¿por qué? Pues porque una sentencia es oponible a terceros o entra en vigor cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, y así lo dice la ley. Aunque haya ya juzgados en España que ya lo están aplicando sin haber salido a fecha de hoy, al menos a esta hora, ¿vale? Haber salido publicado en el Boletín Oficial del Estado la sentencia, ¿vale? Pero lo primero que aconsejamos es que esperemos ese momento. A partir de ahí, hay distintas vías, distintos instrumentos para resarcirnos en el daño que se nos ha provocado. Claro. ¿Por qué? Pues porque la administración ha hecho una ley que no yo, o sea, yo no me he equivocado. Yo no he hecho otra cosa que aplicar como un corderito una ley que estaba tan mal hecha que era inconstitucional. Tan mal hecha que el propio Tribunal Constitucional dice que era nula, no desde que la declara, sino desde el principio, desde siempre, porque una ley cuando nace inconstitucional es inconstitucional desde que nace, no desde cuando se dice. Por lo tanto, yo tengo derecho como ciudadano que a mí se me resarzan ese daño. Pero ya se ha anunciado que no va a tener carácter retroactivo en principio. Por lo menos algunos agentes... El Tribunal Constitucional solamente ha vetado la posibilidad de pedir el resarcimiento de ese daño por un artículo, en concreto el 120 de la Ley General Tributaria. Sí. Pero hay muchos más artículos en la Ley General Tributaria y en otras leyes que nos permiten pedir el resarcimiento de un daño. Con lo cual, vuelvo a lo mismo, huyamos del modelito, huyamos del San Google y acudamos a un profesional porque insisto, aunque haya varios medios para solicitar una misma cosa, la misma cosa no siempre es igual y por lo tanto puede ser más aconsejable plantear una vía, un camino distinto que otro. Con lo cual hay que estudiar caso a caso, pero mensaje, ¿hay posibilidad de resarcirnos en el daño? Sí, la hay. Eso sería una hecatombe económica para algunos ayuntamientos. ¿Sí? Lo mismo dijeron en el año 2017 y sigue habiendo ayuntamientos y diputaciones y comunidades autónomas y estructuras que seguimos pagando. Claro, porque hablamos de un ayuntamiento como el de Jerez, por ejemplo, para centrarnos, que el 10% de parte de los ingresos fiscales del ayuntamiento, del consistorio, proviene precisamente de la plusvalía. Hablamos de un importe muy importante, de casi 10 millones de euros, o sea, un ayuntamiento que no está precisamente muy boyante, que digamos, ¿no? Y es pero hablamos de todos los ayuntamientos. O sea que... Ya, pero eso no se puede... La ley es la ley. Pero eso no se puede... La justicia es la justicia. La ley es la que se ha declarado inconstitucional. Bien, correcto. La justicia es la justicia. Claro, al final decimos, bueno, es que esto es la ruina de muchos ayuntamientos. Pero ¿y las ruinas de esas familias? Es decir, la ruina del ayuntamiento puede que sea la suma de las ruinas de muchas familias durante toda la historia de este impuesto. Y, es decir, no nos puede doler en prenda el que un ayuntamiento diga, oiga, que esta es mi fuente de financiación. Pero es que esa era la casa en la que, como tú has dicho, estaba llamada a ser heredada por mí y yo no he podido aceptar la herencia porque tenía que pagar una plusvalía. Mira, Esteban, a nuestro despacho han llegado personas, casos muy dramáticos que te abren las carnes. Yo he vivido renuncias a herencias de una casa donde nació tu madre porque no podía pagar el impuesto de plusvalía. Y he tenido que renunciar a esa herencia. Porque ahora, el único bien que yo heredé fue esa casa. Y ahora leen el periódico que era ilegal. Claro, y ahora tú me puedes devolver en un momento dado el dinero que valoremos esa casa, pero que me devuelva a mí el valor sentimental, que la casa donde nació mi madre. Es decir, que me hablen del drama de los ayuntamientos ahora, hagamos mejor el trabajo, hagamos mejor las leyes y no nos preocupemos de las consecuencias cuando nos hacen bien, ¿no? ¿Y tú qué creías, que la guerra había terminado? No. Siguen las batallas. Ni cuando nos jubilemos. Siguen las batallas, una detrás de otra, porque eso es una gran batalla que va a continuar en el tiempo. Sí, veremos hasta cuándo. Sí. Y todo en parte por lo que acaba de comentar Pepe Cepero.
en parte por la labor que realiza el bufete Cepero y Salido, en parte por la trayectoria profesional intachable de Pepe, pues se le ofreció y se le otorgó el premio Carlos III a la excelencia, la primera edición de esos premios, que se celebró la excelencia jurídica en el transcurso de una cena de gala celebrada en Madrid, en concreto en el Hotel Westin Palace. Todo un honor, ¿no? Un honor, un orgullo. Satisfacción Absoluta. El trabajo bien hecho, como diciendo, bueno, es un reconocimiento importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un reconocimiento. Hombre, estos reconocimientos son los que te dicen, ¿no? o te confirman que estás en el camino, en el camino correcto, ¿no? Y que el camino que estás emprendiendo y que el trabajo que estás desarrollando es el apropiado. Es el segundo premio nacional que obtenemos y que nos dan, ¿no? Y hombre, a nosotros una satisfacción tremenda, aunque nuestro mayor, fíjate, y no va a parecer un poquito, pero es la verdad, ¿no? Nuestra mayor satisfacción es saber que hemos hecho tanto bien, ¿no? Es decir, los reconocimientos están muy bien, pero son carne de un artículo o cuando los que nos están viendo vean el siguiente programa, ¿no? Pero el beneficio que hemos reportado tantísimas más familias y tantas personas anónimas que no conocemos, porque otros compañeros, gracias a Dios, han aplicado nuestra sentencia y nuestra labor. Para nosotros ese es el auténtico reconocimiento, pero que duda cabe, a nadie le amarga un dulce, y para nosotros es un orgullo, una satisfacción el que se nos reconozca. www.ceperoysalido.com, ahí tienen toda la información y sobre todo lo más importante, pues el contacto, la ubicación, el teléfono, el email para cualquier, porque como decía antes Pepe, evidentemente la casuística es tan grande que hay que ver caso por caso para estudiarlo y poder llevarlo a juicio si fuera posible. Lo van a atender un grupo de profesionales. Alfonso Salido, ¿quién más tenemos ahí? Juan Infante, somos 12 profesionales. Bueno. Llevamos todas las disciplinas jurídicas. Pero Alfonso, Juan y Pepe son los tres pilares que sustentan este bufete. Salido, Juan Infante y yo. Sí. ¿Dónde tenéis el despacho? Lo tenemos en la Plaza Uris, justo al lado de la Plaza del Caballo. Muy cerquita. Muy cerquita. En Sevilla también tenemos despacho en la calle Julio César. Muy bien. Pero bueno, como hoy en día la ofimática nos permite estar en todos sitios al mismo tiempo, nosotros no nos movemos de Jerez de la Frontera. Y al que quiera ir, nada más que tiene que tocar al timbre y seguro que lo van a atender perfectamente para dar la información sobre su caso. Pepe, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Hasta la semana que viene les emplazamos aquí en nuestro programa Avanza en Ocho Televisión. Que pasen una feliz semana. Adiós.